Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Al inicio del año tenemos un tema puntual que contarles. La promulgación de la Ley General de Personas con Discapacidad, norma que salió publicada en el Diario Oficial del Peruano el 24 de diciembre último, como un regalo de Navidad para casi 3 millones de peruanos que enfrentan algún grado de discapacidad. Han habido observaciones, por supuesto, pero vamos a conversar, a conocer en qué consiste esta norma y, por supuesto, a responder también a las críticas que se han producido. Está con nosotros el congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, para hablar sobre el particular. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido y feliz año 2013. Ricardo, de igual manera, para ti feliz año, para todos los televidentes y todo el equipo de prensa acá en el Congreso, un saludo fraternal y los mejores augurios como parabienes en este año 2013. Cierto, como un regalo de Navidad fue la promulgación por parte del Congreso, esta ley general para las personas con discapacidad, la 29973, donde es una ley llena de derechos y beneficios, vale decir, se ha hecho modificatorias al Código Civil, al Código Penal, Ley General Universitario, de Salud, de Trabajo, en fin, son 88 artículos, 14 disposiciones complementarias que realmente te hablan de una inclusión productiva, vale decir, se habla bastante en el tema de accesibilidad, de romper las barreras urbanas, arquitectónicas, se va a crear una oficina técnica de accesibilidad en el Ministerio de Vivienda, como ente rector normativo en el proceso de construcción a nivel nacional para que pueda obligar a los municipios y gobiernos regionales que adecúen gradualmente. Este es un tema importante, esta oficina que se va a crear, esta oficina técnica de accesibilidad, porque si uno va por las calles, bueno, por zonas como Lima, Miraflores, San Isidro, podrá encontrar facilidades para incluir a las personas con discapacidad, para facilitar su desplazamiento. Pero hay una gran parte de Lima y del interior del país en donde una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, no tiene cómo desplazarse. No, eso es bastante cierto, o sea, la silla de ruedas, las personas invidentes, los ciegos, no hay las líneas podotáctiles en los edificios públicos o los semáforos sonoros, en fin, no hay instrumentos que les beneficien a ellos en el tema de accesibilidad. En igual condición también se está obligando con esta nueva ley sobre las bibliotecas accesibles en las universidades. Vale decir, una persona ciega que va a una universidad debe contar con textos hablados, también debe contar en la computadora con un software JAWS, que son sus ojos de la informática y pueda desarrollarse como cualquier persona. Y así hay muchos temas, en el tema universitario, en el tema de educación, en el tema de salud, se está obligando también a que se prevenga mediante la investigación, porque para el Estado es mucho más rentable prevenir que sostener, mantener de por vida. En ese contexto bastante se está dando énfasis, porque hay muchas discapacidades, son por negligencia médica o descuidos familiares, que ahora de bebé se puede resarcir. La tecnología, la ciencia ha avanzado bastante. Congresista Reina, ¿esta oficina técnica cuándo se designaría, bajo qué sector estaría a cargo, o hay que esperar todavía la promulgación o la emisión del reglamento? No, para nosotros ya al día siguiente que se promulgó en el peruano, el 24 de diciembre, ya es ley, y vamos a hacer denuncias emblemáticas como comisión, como presidente de esta Comisión de Inclusión Social. Estamos pidiendo apoyo de los medios de comunicación para que esto que quede como precedente a nivel nacional. Obviamente se necesita también de un reglamento, pero eso no quita que ya entre en función a partir de su promulgación. Vamos a esperar y apoyar en este tema también los 120 días que lo está ya elaborando el CONADIS, que es una OPD del Ministerio de la Mujer, y hay una predisposición por el viceministro de Poblaciones Vulnerables, de Julio Rosas, de meterle fuerza y sobre todo de hacerlo participativo, ¿no? Con los demás sectores, el tema estatal, privado, empresarial, organizaciones de base de las personas con discapacidad. En fin, se va a recoger distintas opiniones a nivel nacional para lo que es la reglamentación, y nosotros igual también vamos a dar nuestro grano de arena con las sesiones descentralizadas para coadyuvar en este tema. Hay mucha población con discapacidad, ¿verdad? Yo decía en la presentación 3 millones, pero en una conversación previa con usted me comentaba que, claro, quizás los 3 millones no se pueden observar, digamos, de manera permanente, porque gran parte de las personas que sufren algún grado de discapacidad se mantienen casi encerrados en sus casas. Lamentablemente eso es cierto,
es un universo grande de 3 millones de habitantes. Mucha gente dice, pero ¿dónde están? No los vemos. A raíz de ello lo considero como un pueblo fantasma. Existimos, pero no nos ven a raíz que viven acuartelados en sus domicilios, justamente por la indiferencia de las autoridades, ¿no? De alcaldes, presidentes regionales, en fin, demás gobernantes que no dan los instrumentos jurídicos, ya sean mediante ordenanzas, acuerdo de consejo regional o leyes apropiadas para que ellos puedan lograrse insertar a la sociedad en todos los aspectos, lo que está haciendo esta ley general. Estamos obligando a los gobiernos locales, a los 1824, a los gobiernos regionales, a los ministerios, incluso al tema empresarial, privado, para que estas personas de una manera gradual puedan insertarse, porque acá va a haber incluso también la pensión no contributiva. Este es un gesto solidario que lo aplican distintos países del mundo. Esto consiste en que el Estado, que ha dado luz verde, ha dado la venia del gobierno del presidente Ollanta, de dar una remuneración económica, una pensión contributiva, no contributiva, como pensión 65. O sea, mensual van a percibir un monto de dinero a las personas con discapacidad severa, que ya por distintos factores, por las secuelas de su propia discapacidad, no pueden desarrollar ninguna actividad. Entonces el Estado ahí va a tallar, así como al adulto mayor le da un bono de pensión 65, 250 soles, también va a haber un monto que van a recibir estas personas. Obviamente no son los 3 millones, pero un pequeño sector con discapacidad muy complicada, muy severa, que ese es beneficioso. O sea, acá se habla bastante en esta nueva ley que se van a beneficiar de los programas de salud, de vivienda, lo que es las becas de educación, beca 18, Cuna Más, en fin, de alimentación, de vestimenta, el transporte masivo, público, privado, que vemos transitar, no lo alza una persona en silla de ruedas. Si hablamos del de silla de ruedas, depende por lo que es el más complejo. Entonces no lo alza en ese sentido, se está obligando a estas empresas de transporte a que de una manera gradual adecúen una plataforma, como en muchos países del mundo, suba a la silla y se levanta y está en el salón, ¿no? Congresista Reina, pero para todos esos beneficios es necesario contar con una población exacta. Entiendo que ya se ha iniciado un censo que está yendo región por región para conocer el número exacto de las personas con discapacidad. Sí, ese es efectivo, donde ya empezamos con Tumbes Accesible. Se ha hecho un barrido censal a todas las viviendas, se tiene una cifra exacta, incluso ya el consolidado de lo que han hecho estas estadísticas, su media aritmética, señala que es el 13%, o sea, 12.9, el 13% de personas con discapacidad que existen en Tumbes. Entonces, es fuerte, es fuerte definitivamente, ¿no? En donde el Estado tiene que apuntalar a ello para resarcir, ¿no? Y ellos puedan competir, porque hay temas que no implica igualdad con justicia, que no es lo mismo. En el caso de esta población vulnerable, necesitan de ciertos mecanismos, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, para que entre a trabajar hay una grada, lo único que pide es una rampa. No quiere privilegios ni gollerías, simplemente derechos fundamentales. Y en ese está esta ley general, que lo promulgó el Congreso, de la mano a la Convención de las Naciones Unidas. Y nosotros, como miembro ordinario de las Naciones Unidas del Perú, no podemos estar ajeno a ello. Y es por ello que tiene, o sea, esta es una ley muy grande que probablemente te va a durar unos 15 años de vida útil. En el camino puede haber algunos ajustes, modificaciones, pero en esencia la ley va a perdurar. Es una ley grandiosa que ha sacado este Parlamento. Congresista Reina, vayamos ahora a los que han sido las observaciones, sobre todo por parte del sector empresarial. A mí particularmente me llamó la atención las declaraciones del presidente de Confiet, que apareció en la portada del diario El Comercio, señalando de que con esta ley se crearían puestos de empleo innecesarios. ¿Cómo recibió usted esta declaración? Es una opinión bastante desatinada, no sé a qué la llevaba el presidente de la Confiep, en una desesperación donde no debería haber vertido, porque todavía el reglamento no está concluido. Tenemos la ley marco, pero el reglamento falta que se está trabajando, por ejemplo, el tema de inducción, vale decir, a las personas con discapacidad que no están preparados para un oficio, una actividad, se les va a preparar previamente, ¿no? Y ahí es favorable la opinión del MEF, del Ministerio de Trabajo, de meterle fuerza en un proceso de 2 años, de 3 años, de 1 año, de acuerdo al tipo de discapacidad. Ahora, vayamos a explicar a los televidentes por qué estas declaraciones del presidente Confiet. Claro, porque la ley incorpora aspectos referidos al tema de empleo, ¿verdad?
La norma eleva de 3 a 5% el porcentaje que debe existir en el sector público para personas con discapacidad y pone un tope de 3% en el sector privado para personas con discapacidad. Esto ha molestado mucho a los empresarios. Claro, no a todos, pero sí hay un sector pequeño que lo han expresado en voz alta por distintos medios de comunicación, al cual nosotros no compartimos, porque en el tema de las personas con discapacidad, si hablamos muchas cosas inéditas, innovadoras en el mundo, han sido hechas por personas con discapacidad. Beethoven, uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial y por todos los tiempos, ha sido sordo. Uno de los grandes presidentes de Estados Unidos por varios periodos, Franklin Roosevelt, que se movilizaba en silla de ruedas y era comandante general de todos sus batallones en plena guerra mundial. Y así podemos enumerar. Uno de los grandes pensadores en el Perú de un movimiento socialista ha sido Mariátegui, que también está en silla de ruedas. O sea, así podemos hablar de un montón de personas con discapacidad. Y en los actuales tenemos el vicepresidente de Ecuador, que es un referente en el globo terráqueo. Y que está asumiendo la presidencia porque el presidente en funciones va a postular a la reelección. Y ahorita es correcto, ahorita por la coyuntura es Correa, como está de candidato, él es el presidente de la República de Ecuador, que hay un porcentaje fuerte de aceptación. Las encuestas, la población lo dice en Ecuador. Ahora, congresista, ¿qué puestos puede desempeñar una persona con discapacidad en un empleo? Mira, en el caso de la CONFIEP, lo que discrepa del 3% que es nuevo, que se está obligando de acuerdo a la ley al sector privado, eso ya lo hace Ecuador, lo hace Argentina, lo hace casi todos los países de Europa, por lo tanto es constitucional. Hay jurisprudencia, antecedentes favorables. Es en ese contexto que la anterior Comisión de Inclusión Social lo ha visto por bien. Nosotros igual lo hemos ratificado. El Ejecutivo observó 14 puntos, 8 nos hemos allanado porque estaban en la razón y 6 hemos insistido, y en todo esto por insistencia del Parlamento, que fue por unanimidad. No tiene bandera política esta ley general. Por lo tanto, las personas con discapacidad pueden desempeñarse de acuerdo a sus aptitudes. O sea, modestia aparte, yo soy de profesión ingeniero civil. Imagínate, en silla de ruedas y yo lo ejecuto. O bueno, ahora por la labor parlamentaria, pero ¿no? O sea, me voy a obras, o sea, te vacío techos, te hago zapatas inmensas, grandes, y casi todos mis trabajos son en zonas rurales. ¿Y usted ha sentido alguna vez discriminación por esto? Yo creo, discapacidad no es incapacidad. Incluso he ganado concursos nacionales de elaboración de proyectos que muchos staff de grandes consultores que te cobran 100.000, 200.000 por un proyecto, un expediente, no ganan en la FONIPREL, en los municipios provinciales. O sea, yo con mi pequeño equipo hemos ganado, todas las veces que nos hemos presentado en esos proyectos, todos nuestros proyectos han salido ganados y financiados, que ahora ya son obras, ¿no? O sea, te doy como ejemplo que sí se puede, y ahí las personas con discapacidad que no tienen estudio, de repente, como ascensorista, por ejemplo, hay una experiencia exitosa de la empresa Renzo Costa. De cueros. De cueros. Todo lo que es cueros. Y ellos tienen más demanda porque el acabado está hecho a mano. Y eso es a nivel mundial, y en el Perú funciona. Y tienen el 8% de personas con discapacidad. Dentro de su personal. De todo su personal. El 8%, donde son personas sordas que se concentran más a su actividad. No hay bulla que los distraiga. Y para las personas con discapacidad, para las PCDs, es doble reto, porque es distinto como tú o cualquier ciudadano sin discapacidad, le retiran de un trabajo, consigue otro. En el caso de nosotros, nos retiran de un trabajo, ¿dónde conseguimos? Entonces, por ahí la responsabilidad es doble. Escuché a algún a representantes de los sectores mineros que también decían que, por ejemplo, en ese rubro era un poco difícil poder, digamos, ubicar a personas con discapacidad. Claro, hay algunas actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, en el sector minero, en voladuras, o en pesca en alta mar, donde se necesita de una persona con los 5 sentidos, por la responsabilidad que es fuerte. Y más aún que la seguridad personal cada vez se exige más, los estándares te exigen al mínimo. En ese principio sí respaldamos, ¿no? Que hay de repente debe ser menor. La cuota. La cuota, pero no implica que en una obra, por ejemplo, pueden ser almaceneros o en la mina, ¿no? En la parte administrativa. Ahí tenemos grandes profesionales. Hay una persona ciega que es juez en Cusco. Solo para terminar con esto, porque el tiempo nos va ganando, ¿hay la posibilidad de que, o algún sector ha adelantado ya la posibilidad de que el tema pueda ser llevado
al Tribunal Constitucional? Lo puedan presentar, sí, pero de que proceda, yo, para serles sincero, no lo veo procedente o anticonstitucional, porque ya existe jurisprudencia, antecedentes a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, y no es nada nuevo lo que se le pide a las empresas, es algo así como que a un empresario privado tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Un ciudadano común y corriente a una transacción bancaria le obligas a pagar un ITF. O sea, no es nada del otro mundo, lo que estamos pidiendo que es en beneficio de una población grande, vulnerable, excluida, para que ellos puedan insertarse. Y como te digo, hay muchas empresas que es el rostro humano, por ejemplo, de WOW, Metro, las personas con síndrome de Down, ¿no? O sea, que le da cierto valor. Así es. Yo creo parte del principio de solidaridad, muchas empresas en el mundo, por estrategia sí o sí, incluyen a las personas con discapacidad. Lo que sí vamos a estar pendientes, de ya lo que dijo el presidente de la CONFIEP, de lo que ellos puedan eludir, vale decir, que te pongan trabajadores fantasma, por cumplir la ley, Juan Pérez, polio, Juana Quispe, síndrome de Down, y solamente les dan una propina, solamente por cumplir, y ahí sí vamos a ser muy vigilantes con los inspectores del Ministerio de Trabajo y también el apoyo del Ministerio de Economía, que está comprometida en el tema de inducción, capacitación. Es cierto, admitimos también que hay muchas personas con discapacidad que no tienen el perfil apropiado, pero necesitamos prepararle para que no estén cambiando cada 3 meses. Es un proceso de inclusión, ¿no? Y de solidaridad que deberíamos tener todos. Correcto, es un principio de solidaridad, que un mundo de incluidos Así es. y excluidos no es de cristianos ni de humanos. Le agradezco mucho, congresista John Reinaga, por estar aquí en Agenda Parlamentaria. No, agradecerles a ustedes, que es un tema muy neurálgico, muy sensible, y necesitamos llegar a más viviendas, a más personas, para humanizar, sensibilizar, y sobre todo a los empresarios que un poquito están poniendo zancadillas, pero a la larga yo creo hay la predisposición del Ejecutivo de hacer un buen reglamento, también que ellos no se perjudiquen como están algunos especulando, y ni va a haber sobrecostos ni remuneraciones bajas por incrementar personas con discapacidad, no va a haber nada de esas cosas. Le agradezco mucho. Gracias, Vamos a seguir de Ricardo. cerca este tema, congresista, muy amable. Muy gentil. El congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria hablando justamente sobre la Ley General de Personas con Discapacidad.